inciso C, el tiempo en el que la pelota tocará el suelo y la velocidad correspondiente. Se ve así muy complicado las preguntas, pero no están tan complicadas, ¿eh? Entonces ahí tenemos la figurita. Es un edificio que tiene una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo, la aceleración es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado y la altura, Y0, es de 20 metros. Dice, una pelota se lanza verticalmente hacia arriba desde una torre de 20 metros. O sea, la persona o que la avienta está a 20 metros y la avienta con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Y la altura inicial es de 20 metros. No está al ras del piso, está arriba del edificio a 20 metros. Flores y... y regalos para Navidad. Desde 159 pesos con envío gratis el mismo día. Nochebuenas, chocolates. Desde hace mucho tiempo en Japón se crean muchas normas para que todos podamos convivir bien, sin problemas, porque somos muchos. Hay normas que lo ponen en todas partes para que lo vea todo el mundo, en la pared, en el suelo, dentro del tren, donde sea. Ya hemos hecho muchos vídeos sobre eso, pero esta vez vamos a hablar sobre las normas no escritas. No hay un sitio donde aprender esas normas. La única forma es viviendo en Japón o viendo cómo lo hacen los demás. Es que ya los japoneses lo tenemos asimilado y ya desde que nacemos es así. Además se dice que alguien que conoce y hace bien esas normas, se dice que tiene social skill. ¿Habilidad social? Habilidad ¿Social? social. Habilidad social. Pero incluso algunas normas que, ¿por qué es así? Los japoneses pensamos que no sabemos por qué tenemos que hacer así, pero los demás están haciendo, entonces vale, vamos a hacer. Aunque un poco nos molesta, pero vale. Dice el inciso A, velocidad y elevación. El eje Y que mide la coordenada de la posición o elevación se elige con el origen 0. El eje Y es 0
probablemente sea la más conocida fuera de Japón, incluso por alguien que no tenga ningún tipo de relación con Japón. Seguramente lo habrá leído o lo conocerá de oídas. Y se trata de las horas extra incluidas ya en el trabajo. Horas extra como algo ya asimilado. A la hora de buscar trabajo en Japón es algo que ya se da por sentado, no es algo que te preguntan, oye, ¿y tú quieres hacer horas extra? No, es algo que ya viene incluido en el pack. Aunque bueno, en realidad depende un poco de la empresa también, porque hay empresas que no hacen horas extra, a no ser que haya alguna fecha de entrega inminente y se tenga que quedar para terminarlo a esa fecha, o incluso dentro de la misma empresa, dependiendo del proyecto. Hay proyectos que sí hacen horas extra, pero otros no, otros grupos de trabajo no están haciendo horas extra. Pero sin embargo, sí que hay empresas que hacen horas extra incluso aunque no haya nada que hacer, aunque no haya que hacer nada productivo, sus empleados se quedan haciendo horas extra en su puesto de trabajo, pues ya sea simplemente estando presentes o ayudando a otros compañeros con sus tareas. Quedarse en el trabajo haciendo horas extra o incluso fuera de tu puesto de trabajo, saliendo a comer con clientes, todo eso es algo que ya se da por sentado, es algo que todo el mundo sabe y además es algo que no está escrito por ley, sino que incluso contradice a la propia ley, ¿no? Como ya hicimos en el vídeo este de contradicciones de Japón, en el que hay algunas normas que están en la sociedad, que todo el mundo hace, pero hay algunas de ellas que incluso contradicen a la ley. Creo que en aquel vídeo lo que dijimos era lo de las vacaciones, ¿no? Que hay mucha gente que no se toma todos sus días por vacaciones, aunque están por ley, pero prevalece más el no tomarte tú las vacaciones y quedarte en la empresa. Hay muchísimas normas de este tipo y algunos ya hemos dicho en otros vídeos. Hay una que molesta a las mujeres, aunque no hay una ley escrita, pero tienen que ir maquilladas al trabajo. Realmente depende del trabajo, pero si es un trabajo de banco o a la oficina o de cara al público, tienen que ir maquilladas, pero no puede maquillar como quiera, ¿eh? Bueno, depende de la empresa, ¿no? A lo mejor el color de pintalabio tiene que ser así. Rojo no está bien. Cada empresa es diferente. Por ejemplo, mi amiga trabaja en una tienda de cosmética y tienen que tener uñas postizas o tienen que pintarse las uñas. A mi amiga sí le gusta esas modas, pero por ejemplo a mí no me gusta, ¿eh? Entonces tengo que aguantar en el trabajo o tengo que cambiar el trabajo, ¿no? Es que yo soy cocinera y ya toda la vida no tener uñas largas, entonces no puedo aguantar. Hay japonesas que están quejándose porque estaba prohibido en el bachillerato maquillarse, pero de repente tengo que trabajar y tengo que ir maquilladas, ¿no? ¿Dónde aprendo a maquillarme? Ahora que lo pienso, si todas estas normas las hemos buscado y estaban escritas, ¿cómo pueden ser normas no escritas si estaban escritas? La siguiente norma es muy simple y se entiende que fue creada para no molestar a los demás. Es una norma que claramente pertenece a la era anterior a los teléfonos móviles, cuando la gente consumía las noticias en papel, ¿no? En periódicos. Ahora pues Hey guys, real quick, let me give you a tip on an amazing Cyber Monday deal. Right now, Udemy. So, what is going on YouTube? It's your boy Sam from Team Sam Rankswood here. Happy Wednesday! Guys, today's Wednesday, which means it's a very special day. As you guys saw earlier, this video is brought to you guys by Konami, and I got us a little special treat for you guys today. Today, I got you guys the brand new Genesis Impact booster box opening. So I really hope you guys enjoyed this video. Today, your boy got lucky and we get to share the experience of opening up this booster box super
duper early for you guys today here on the channel. A lot of cool stuff out of this set. My favorite archetype is obviously Drytrons. The live twin sisters are in here. A bunch of cool new different archetypes you guys can explore in this brand new set. And obviously my favorite thing is looking to get the collector's rare out of this brand new Genesis Impact. So hopefully we can pull one in today's video. You guys all know Konami super awesome when it comes to brand new releases. Guys, not only do I have one booster box on Drytrons and Idols Live. Alright, I can't. Woo! Man, directly out of the factory, it smells absolutely. So I'm opening up the Drytron pack first. Let's see what we get right here. So right here, Cynet Regression. That's absolutely incredible. There's obviously a foil in every single pack. Okay, so we got Drytron Gamma Eltanin, which is absolutely incredible right here. Eltanin right here, cool. Drytron Zeta Aldiba, there you go. Drytron Meteor Shower. I talked literally all about these cards in my video, man. It's super awesome to see them live. Invoke Calcethus. I'm not even gonna invoke. Invoked Water. There you go. Star Drawing. Wow. Haven't seen this card in forever. Star Drawing. Ooh, Naru, the Majestic Glass Goddess. Absolutely beautiful. Wow. Absolutely beautiful. She's gorgeous. There you go. While this card is an equip card, the equipped monster can make up to 2 attacks on monsters during each battle phase. You can only use each of the following effects of Nanaru, the Majestic Glass Goddess, once per turn. You can attach 1 material from this card, then target 1 level 4 or higher spellcaster monster in your graveyard, add it to your hand. That's absolutely incredible. While this card is equipped to a monster, you can target 1 Majestic card in your spell and trap card zone, and 1 spell trap your opponent controls, destroy them. Amazing. She's good. I like her. She's awesome. So that's the first foil that we get. Alright. Where is that collector's rare? That's all I want to know. Evil Star Twin GG Easy. GG Easy. Good game easy? Oh my gosh. This is actually the new thing that Konami decided to do, man, in the name. Evil Star Twin. That is crazy. There's a star there. That's incredible. GG Easy. GG Easy, bro. Damn. That's gonna be my new phrase from now on. GG. GG Easy. Man, GG too easy, man. Come on, man. Come on, bro. GG is too easy. Number 96, Dark Mist. Awesome. Cyber Angel Ben 10. Pretty cool to see this card as a rare. Entonces B es igual a 10 menos 9.81T. Eso es lo que vale B. Igual a DY en DT. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces vamos a despejar a DT. Entonces sería 10 menos 9.81T por DT igual a DY. Y luego, ¿qué es lo que hacemos para eliminar las derivadas? Integramos. Entonces tenemos que DY es igual a B DT. Para eliminar la derivada, integramos. Pues ya tenemos que la velocidad inicial, no, la altura inicial es 20 hasta Y de DY igual a T0 hasta T de 10 menos 9.81T por DT. Ahí Y0 igual a 20 está en el segundo renglón que dijimos que T, cuando T es igual a 0, Y vale 20 porque está arriba a 20 metros. Endymion, the Majesties of Mastery. Wow, so this... Man, is this Endymion before he grew up into the broken card that he is? There you go. Silent Regression, Drytron Zeta, Aldiba again, and Nanaru, the Majesties Glass Goddess once again. Pretty awesome. So that's our second foil. Next booster pack. Where is the collector's rare, baby? The Book of the Law, Evil Twin GG Easy, number 96 Dark Mist, Cyber Angel Ben 10, Endymion again, Drytron Gamma Eltanin, and Crowley, the Majesties of Grimoires. Crowley, the Majesties of Grimoires. Right here. So you can summon spellcaster monster from your hand or face on the field to the graveyard. Splash on this card from your hand. Awesome. You can clear 1 attribute. This card becomes that attribute until the end of this turn. You can banish this card from your graveyard and target 1 Majesty monster you control. Equip with 1 Majesty monster from your graveyard except a level 4 monster. You can only use each effect of Crowley once per turn. Absolutely phenomenal. This is baby Alistair, man. This is literally baby Alistair. Look at him. Looks pretty good, right? And he's holding the book, which is awesome. Herald Ultimateness, nice as a rare. Drytron Beta Rastaman, the Book of Law, and a B-Cop from the Underworld. Wow, I know that she's a collector's rare, which is actually very good. The Law,
Drytron Asterism, Bottomless Trap Hole, Drytron Gamma Iotanen, and Valorant, the matches Divinity Dragon, which is absolutely incredible right here. Equipped to Battles Appointed Monster, Drytron Beta Rasaban, Star Drawing, Nightmare Unicorn, Cyber Angel Benten. Whoa, Unicorn is reprinted as a rare? That's an awesome reprint. Kudos to Konami, man. That's awesome. Oh! 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 Ka-ching! Ka-ching! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh, collector's rare, baby! Collector's... Wow! 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 What? Wow! 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 Guys! Holy macaroni! Look at that! That is absolutely gorgeous. I never expected to pull. Actually, so lucky. This is such a treat, man. Total Ultimateness, Live Twin Channel, Evil Twin, Kissiskill right here. Kissikill, Kissikill, Kaisakill, Kissikill, Kaisakill, Kissikill, Evil Twin Kissiskill right here. Absolutely beautiful. So we got Lila, and now we got the other half, which is absolutely incredible. So look at that. Side by side, they look absolutely beautiful. So, in this card is special. You control a little monster, which is the XCs. You can draw one card. During the main phase, if you do not control a little monster, leave from the deck to the hand. Next fact, Drytron Data Altaz, Nightmare Phoenix, Bottomless Trap Hole, born from Draconis, number 96, Dark Mist, Live Twin Channel, and Drytron Alpha Dubin. Absolutely phenomenal. So we got Dubin, amazing. And I'm pretty sure she comes in as collector's rare too. It'll be really awesome to see this deck. Tron Zeta, Extra Foolish Burial, Backup Secretary, Unicorn, Engrave the Mark, Incantation Mark, Meteor Shower, Magus Vitra, Magus Vitra, Magus Vitra, and Trimagus, Tries. Absolutely cool. Support, new Drytron support, and obviously the Live Twins. Here we go. Regression, Hat Tricker, Invoked, World Lance, Invocation, wow. Yeah, man, honestly, I want to see the lore, like, what's the lore behind this archetype with Invokes, man? Like, do they match these Invocations? Fusions on one fusion monster reaction deck using monsters for hand and field as material, including a spellcaster monster. If something matches this fusion monster this way, you can also use monsters in your spell and trap zones that are equipped to match this monster. Very awesome. And of course, Drytron Menial is Quadrantids right here. Absolutely phenomenal. I love this card, guys. Once I get all the cards in the deck profile, I promise you, I'm coming at you with the coolest Drytron deck profile ever, man. The new way to Ritual Summon is absolutely insane. So there you go. Live Twin Lila. Absolutely beautiful. I like Lila more than the other one, in my opinion. She looks way better, in just my preference. There you go. Live Twin Lila. Absolutely phenomenal. Cool. Next booster pack. Come on, here we go. Give us an Ultra. Gamma Iotanen, Zeta, Drytron. Ooh, Valorant that matches Divinity Dragon. Another one. Another one. Drytron Nova. Your hand. If you control a Kissikill monster and control a Lila monster, you can add one Evil Twin monster. Delta, Invoked, Royal Legacy World Lance, and Drytron Fafnir. Comments below. You got 3 more packs. That'll be crazy. Gadget, Drytron, Magalanica, Total Ultimateness, Drytron Beta, Rastaman, Evil Twin Lila right here. Absolutely incredible. So you guys see the difference between Lila, Live Twin Lila once again, and we're on the so guys, this was a very awesome opening. I really hope you guys Si recuerdan el enunciado, dice que la velocidad se avienta, bueno, se avienta con una velocidad de 10 metros sobre segundo cuadrado, o 10 metros sobre segundo nada más. Entonces, ¿cuándo va a llegar a su velocidad final o inicial? Final. Cuando ya la partícula llega, o la pelotita llega hasta el punto donde ya no avanza, entonces ahí su punto es 0. Y de ahí empieza a bajar. Cuando velocidad es igual a 0, el tiempo es 1.019 segundos. Recorrió 1.019 segundos
cuando ya su velocidad fue 0 y entonces empieza a descender. Tuvo su altura máxima. Sí, ahorita vamos a sustituir. Espérame ahorita. Todo el tiempo obtenido anteriormente en la ecuación 2. Ahí está la ecuación. Ahí pueden resolver así como lo está diciendo ustedes. Tenemos el tiempo que acabamos de obtener de 1.019. Entonces vamos a obtener el tiempo máximo. Obviamente, como dice, si sale un valor negativo, y uno positivo, el que va a obtener va a ser negativo, va a ser el peor tiempo que tengamos. Por eso ya no quise responderla de esa forma. Buenos días, Luis Hernández, ya puedes pasar por la preventa. ¿Qué onda, raza guapa y raza chingüengüenchona? Aquí estamos iniciando el día de hoy, jueves 3 de diciembre, ya empezando diciembre. ¿Por qué? Porque ya sentimos la Navidad y nos acaban de llegar los Reyes Magos y Santa Claus con el nuevo Genesis Impact, aquí recién llegado. Como ya saben de ley, nosotros siempre abrimos maltratadonas para que ustedes en su modo, si nos Sale aquí caro. Esperemos que salgan cosas caras. Ahora ya subimos precios de las cartas. Cuando la pelota golpea al suelo, se tiene una Y igual a 0, porque ya estamos en el piso. Por lo que al sustituir este valor de Y en la ecuación 2, tenemos en la ecuación 2 tenemos que Y es igual a 20 menos 10 más 10t, perdón, menos 4.905t cuadrada. Entonces tenemos Y es igual a 0. Entonces ahí tenemos ya tenemos que menos 4.905t más 10t más 20. Ahorita vamos, Y ahí es donde sale la raíz, ¿no? Ándale, ahí es. Es que en la otra, si recuerdas, la tenemos que Y es igual a S. Entonces ahí tendríamos dos incógnitas. Tendremos la incógnita de Y y la incógnita de T. En la ecuación, cuando la resolviste, ¿sí? Pero ahorita que ya tenemos que Y es igual a 0,
esa ecuación, pues ya tenemos la ecuación cuadrática igual a 0. Entonces, ahora sí, la vamos a resolver. Ahorita seguimos, ahorita. Dejan que copien los demás compañeros y entonces ahorita seguimos. ¿Listo? Va. Entonces resolvamos la ecuación cuadrática mediante la regla general, por lo que tenemos t es igual a menos b más menos b cuadrada menos 4 veces ac entre 2 veces a es igual a menos 4.905, b es igual a 10 y c es igual a 20. Entonces lo sustituimos y tenemos dos tiempos, uno negativo y uno positivo de 3.28 segundos. Solo la raíz de 3.28 segundos corresponde al tiempo después de que el movimiento se ha iniciado. Por considerar este valor de t en la ecuación 1, la velocidad velocidad es igual a 10 menos 9.81 por el tiempo 3.28. Entonces sería 10 menos 32.17 es igual a menos 22.17 metros sobre segundo. O de otra forma tenemos que son 22.17 metros sobre segundo, pero hacia abajo. Pues ya que llegó al punto cero de la distancia de 25 metros, empieza ahora a bajar con una velocidad de 22.17 metros sobre segundo. Y va a chocar al piso con esa velocidad. Hace muchos años, no sé si, bueno, yo creo que será en el 97, 98, yo creo. Bueno, a lo mejor estaban muy pequeñitos ustedes. Había un jueguito que era el Donkey Kong, que le poníamos la distancia y el ángulo y mataba
mataba uno al gorila, no me acuerdo cómo era, pero era un cañón que le ponías el ángulo y la distancia, creo, y disparabas y le pegaba al gorila. A veces se escapaba, entonces un ángulo, si me pasaba, entonces bajaba el ángulo y le disparaba otra vez. No recuerdo cómo se llamaba, Donkey Kong, algo así. Era de un dispositivo de ese de MS2. Me acuerdo cuando empezaban las, bueno, ya las computadoras, ¿verdad? Pero la 486 creo que era la que más corría en ese entonces, 97, 98 o 2000, por ahí. Era cuando apenas estaba entrando aquí al CIDESI, en el 90, o antes del 94, en el 94, 95 creo que era. Había ese jueguito. Y había uno también de Viborita, que se empezaba a caminar y era algo así como el Pac-Man, pero era una Viborita. Eran para Señores, De Layson Super. Quién sabe, el compañero de este otro Ditron que tenemos aquí. se habla de Vamos bien. igual Ahorita les demuestro que sí, manden timers de los caballeros de la todos pesadilla. acabaron, todos. Aquí sale. Vamos a abrir eso. No, nada más empezó. Señor, está la tablita. Sí, Prima, buen chona. bueno, la verdad el arte está muy padre de esas cartas. Muy padre el arte. Ya sé, me voy a bañar un rato y ahorita van a ver. Ay, ya me spoileé. Ya se puso nervioso, damas y caballeros. Ya me empecé a poner nervioso. Tablita. Ya me empezó a dar ansiedad, ayuda. No, Cosmo ya lo estás al lado, así es, Leonardo. Ahí va, órale. La otra pariente lejana de esa pariente lejana. La prima, Esta se llama Evie Lila y ese ya se llama ¿qué? Ishiki. Kai, quién sabe quién. Aquí están las dos juntitas en esta Collector Rare. Esta caja, la neta, se me hizo que fue buen chona. Bueno, la Esa bolsón poderosa. me salió. Ya. ¿No? Gracias, sí, a las... Un Alistair Ultra. Que gané ya. Esta del poderoso ritual. Un Alistair que ya nadie quiere. Y mandarnos inbox. Aquí nosotros les empezamos a hacer. Mándenos sus listas. Vamos a hacer recuentos de la colecta rara. Un Alistair que ya nadie quiere. Ditron. Esta del Zoroa que me acaba de decir mi buen amigo Barris que sale muy poco. Ambas Twin. Otra magia Ditron y otro poderoso ritual Ditron. Estas son las ultras que nos salieron de 3 cajas. Un total de 2, 4, 5, 8 ultras. Y una Collector Rare de las Evil Twins. Mucha suerte me fue. Ahora, hoy sí me bañé en suerte, no hay pedo. Que no me haya salido 2. Pues así nos estamos despidiendo, raza. Así les digo, hasta la próxima. Ya saben, aquí estamos presentes para ustedes. Por lo coleccionable local 50. Tenía que ir a apartar lugar ahí en el centro de cómputo del TEC. Y eran las máquinas, las de que les di 486, creo que las que tenía ahí en el TEC. Para programar, hacer mi programa de, creo que era en Basic. Y se me hacía muy difícil la programación, por eso no me metía a sistemas. Después de ahí tuvimos al software de AutoCAD. Ahí fue cuando lo empecé a usar AutoCAD. La computadora también. Yo dibujaba antes a papel albanene y el respirador. Y a veces uno se daba de topes cuando ya estaba por terminar el plano de edificios, porque estaba en la secundaria y después en el TEC, en el CEBET también, pero no llevé
dibujo llevé combustión interna, pero en el TEC sí, dibujo industrial, y a veces era una pieza mecánica o cosas de ese tipo, y en papel albanene con regla T y escuadras y estilógrafo, y quedaban muy bonitas las piezas, pero cuando se chorreaba la tinta, no, era un acabose, porque tenía que volver a hacer el plano. Hay veces que con una navajita bien finita, dependiendo de lo que haya pasado, pues le empezaba a quitar así bien poquito, despacito. Y si no, pues ya volver a hacer el plano. Era lo malo de eso. Ya cuando llegó el AutoCAD, pues ya ahora sí lo dibujábamos en la computadora, y si me equivocaba, pues otra vez, desde ese punto me regresaba. Le cambiábamos. Pero era complicado dibujar en papel albanene, con tinta china, un estilógrafo y las escuadras biseladas. Sí me gustaba mucho dibujar así. Y había una carrera de arquitectura en el TEC, pero era muy costosa. Entonces también la descartamos porque pues, no. Bueno, creo que sí le había puesto yo la primera opción, arquitectura. Y luego mecánica, luego electrónica, creo que. Una opción así de esas, pero la primera opción le había puesto arquitectura. Y pues como no era de billete, entonces, ni rico, entonces arquitectura dijeron que no. Entonces me mandaron a mecánica. Dije, pues mecánica está bien. Y salí así de mecánica. Había muchos compañeros que decían que en el TEC la mecánica era muy difícil, muy complicada. Pero ya cuando estaban conmigo los de sistemas, que era el tronco común, los de sistemas se juntaban con nosotros para la materia de estática, de dinámica, de transferencia del calor, mecanismos, creo que también había una, y resistencia de materiales. Con nosotros se juntaban los de sistemas. Bueno, yo me juntaba con ellos porque a veces tenía que programar, hacer cosas, entonces me juntaba con ellos. Ellos me ayudaban a programar y yo les ayudaba a hacer resolución de otro tipo de ejercicios. O sea, hacíamos un cambalache. O matemáticas también. Nosotros llevábamos 4 matemáticas en el TEC. Creo que era tipo a la mate 1, era cálculo diferencial integral junta, luego análisis numérico, mate 2, mate 3 ya eran las ecuaciones o transformadas, no, eran unas ecuaciones en mate 3 y mate 4 ya transferencia. ¿Mande? Diferenciales, ¿no? No. No, eran otras, creo que sí, porque ya el mate 4 para mí era ecuaciones de Laplace y Fourier. Y las mate 5 ya llevaban la inversa, los electrónicos. Esas llevaban 5 mates, los electrónicos. Y no, yo sí, no fue un alumno así que que diga, ay, puro 10, ¿no? Yo me llevaba de 7, era mínima 7 ahí en el TEC, de 7 a 9. 7, 8 y 9 casi. 7, 8 y 9. Hay más o menos. Yo llegué a reprobar en algunas materias, pero a la siguiente eran 2 oportunidades que teníamos. Repetíamos curso. Si ya reprobaste, repites curso. Y a la repetición ya sacaba 9 o 10. Entonces ya me resolví, creo que los ejemplos, varios ejemplos de ahí de libro de estática y dinámica. Por eso me acuerdo, todas estas las llevaba ahí. Me la resolvía casi todos los ejercicios. Y luego ya después de ahí se los pasaba a los de sistemas y ellos me pasaban los programas y ya entonces ahí camarachábamos. Era de estática, dinámica y de resistencia de materiales, el Singer de resistencia de materiales.
Entonces, Sanafre, esto no, no estaba tan sencillo, ¿no? Pero sí lo resolvía. Pues seguimos. Ustedes me dicen. Pues platicamos para que no aburrir al cliente, ¿eh? Entonces lo que sigue es movimiento rectilíneo uniforme. Dice, esta clase de movimiento, me pongo los binoculares porque luego ya vamos a ver mucho. Esta clase de movimiento se encuentra frecuentemente en aplicaciones prácticas. Para este movimiento, la aceleración A es 0 en cualquier instante t. Por lo tanto, la velocidad v es constante y la ecuación 1 viene a ser. Entonces la ecuación 1, si recordamos, era v igual a dx en dt. Entonces dx en dt es igual a una constante, que dice que v es constante, ¿no? Entonces la coordenada de posición x se obtiene cuando se integra esta ecuación. Al denotar mediante x0 el valor inicial de x, se escribe como. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar en la v de t en d igual a dx. Lo que tengo ahí es, nada más que la estoy pasando al revés, ¿no? Pero es lo mismo, dx igual a v de t, es lo mismo. Entonces va a ser de x0 hasta x y de 0 a t de b. Entonces resolviendo la integral es x0, porque es límite superior menos límite inferior, igual a b. Como es una constante b, se saca de la integral y nada más se tiene d, se tiene la integral de dt, que sería la t, nada más límite superior. Entonces tenemos que x es igual a positivo, pasamos a x0 del lado del igual. Entonces sería x es igual a x0 más b por t. Esa es la ecuación 5. Entonces esa es la que vamos a utilizar también. Entonces las ecuaciones así sí las pueden ir apuntando nada más. Entonces esta ecuación puede emplearse solamente cuando la velocidad de la partícula es constante. Entonces a veces los enunciados dicen cuando el vehículo o la partícula va con una velocidad constante, utilizamos esta ecuación. Vamos a seguir la otra velocidad y ahora vamos a sacar la ecuación de la velocidad. Les digo que yo no fui muy así, muy. Hay veces que me acuerdo cuando era estudiante, que todos decimos cuando éramos estudiambres, ¿no? Era estudiambre. Había muchos compañeros míos en el TEC. Eran buenillos. Y se aventaron la carrera en 4 años, 3 años, de 13 años y medio a 4 y medio, casi 4 años. O sea, llevaban la carga máxima, no sé, 7 materias, 6 materias, y las iban pasando, ¿no? Pero pues ellos así como que siempre estaban presionados, matados. Yo me la llevé, pues, no tranquila, pero más relajada. Me metí a la rondalla, era rondallo, tocaba la guitarra, era segunda voz en el TEC. Entonces a veces me aventaba que vamos a ir a un evento cultural. Entonces si los que estuvieron en el TEC, los que estuvieron en el tecnológico, hay eventos de arte y cultura en los diferentes TECs cada año. O sea, a veces como estaba ahí en la rondalla, decían, ahora nos toca ir a Monterrey, a Zacatecas, Quilpan, a Chihuahua, Hidalgo, a hacer allí eran los eventos de arte y cultura de los TECs. Entonces iba danza, íbamos nosotros, teatro, a veces iba, y nos íbamos en el camión y nos la pasábamos bien. Ahí sí decía yo que desquitaba lo que pagaba de inscripción en el TEC, porque nos íbamos y no pagábamos nada más lo que quisiéramos gastar nosotros, pues hospedaje y
transporte no lo daban, comida también. Entonces decía yo, pues ya con lo que comida, con la paseada y conocer, ya estaba bien para mí. Entonces a veces que por eso reprobaba, porque no era por burro, sino porque a veces me salía a eventos y ya le decía, oye maestro, pues después le hago el examen, ¿no? Y ya a veces unos sí querían, a veces otros que no, entonces ya, bueno, la segunda maestro, la segunda, pues, y así me la llevaba, pues, pero si reprobaba no era porque no fuera bueno, sino porque andaba en la rondalla yo, me la pasaba en la rondalla, o a veces dando serenatas, y ya la novia, que es la novia de alguien, y yo, ay, que vamos a dar una serenata, entonces nos íbamos a dar una serenata en la noche. Y así era mi época de estudiante ahí en el TEC. Me la pasé bien. Tranquilo. No trabajé en el TEC, estudiando nada más, pero sí tranquilo. Visitando, conociendo muchos lugares. Ahí sí conocí muchos lugares, estando en el TEC, en la rondalla. A los Estados Unidos nos llevaron también a ver al Pato Pascual, le digo yo que era Pato Donald, ahí en Albuquerque, Nuevo México, y a conocer Walt Disney en Anaheim. Ahí del otro lado también nos fuimos con la rondalla. Entonces, ahí sí conocí varios lugares con la rondalla. Entonces seguimos. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este es otro tipo de común de movimiento. En él, la aceleración A de la partícula es constante y la ecuación 2 viene a ser, entonces dB igual a dt, dB en dt igual a A, que es constante. Al integrar esta ecuación obtenemos la velocidad de v de la partícula. Igualmente despejamos, ahora sería dB igual a A dt. Entonces aquí sí la puse correctamente. V0 es igual a V0 hasta V de la derivada de V es igual a la aceleración del tiempo t0 hasta t de dt. Entonces el límite superior menos el límite inferior sería V menos V0 igual a A, que es la constante, por t. Igualmente para obtener la velocidad es, digamos, la velocidad final. Sería igual a la velocidad inicial más la aceleración por t, donde v0 es la velocidad inicial. Reemplazando v en la ecuación 1 tenemos aquí, ahí nos quedamos. Entonces, así como les decía, velocidad, la v es la velocidad final, la velocidad 0 es la velocidad inicial. Lo único que se hace ahí es dB en dt, es despejar. Dejamos solita dB igual a aceleración por dt. Integramos para eliminar a la derivada. Entonces ya tenemos los valores para obtener la velocidad final a partir de una velocidad inicial, si tenemos una aceleración y un tiempo. Conocieron los discos grandes de estos de 33, unos grandototes, le llamaban de acetato, creo. Pues están surgiendo otra vez, ¿no? Porque yo conozco varios músicos que están como que recuperando todo eso. Sí, yo los oía en un estéreo anteriormente, una consola, y uno de esos discos de ese de 33, los grandes,
grabamos también nosotros un disco de esos, con 20 melodías de la rondalla del TEC. Ahí tengo mi disco también, de la rondalla del TEC. Así les decía con mis compañeros que eran muy, que eran buenos. Siempre sacaban matemáticas entre 9 y 10, yo a veces 7, 8. Ya muy así a 9, pero no me presionaban, ¿no? Y ellos, nada más después del TEC, estuvieron trabajaron de ingenieros, pues, pero ya no siguieron estudiando. Alguno que otro sí era buenillo y llegó a ser gerente en empresas privadas. Y de mi generación, que fueron como 20, 30, a lo mejor. Creo que nadie terminó doctorado. Nada más fui yo. Entonces somos muy poquitos. Entonces lo que les quiero decir con esto es de que hay veces que uno termina la licenciatura, pero no salen ustedes solitos, salen un buen. Entonces las puertas a veces que va pasando el tiempo, van creciendo, se va pasando más la edad y las puertas se van cerrando, se van cerrando. Y uno estudia la especialidad, como que se abre un poquito porque ya tienes un grado más de estudio. Si estudian la maestría, se abre otra puertita más grande. Y si estudian el doctorado, se abre un poquito más grande las puertas. Entonces ya tienen una opción para trabajar en una empresa, institución, o dando clases también. Y en el TEC, en México, dime. Digamos que si estudias un doctorado, pues ya casi es para que estés en área educativa, ¿no? Es lo que les iba a decir, en algunos lugares todavía hay centros donde puede uno trabajar como siendo doctor. Llegas a un nivel un poco más arriba de cualquiera de los trabajadores, pues. ¿Y qué se requiere, para entrar ahí a trabajar? En algunos casos, digamos que tengas el estudio de licenciatura, mecánica, eléctrica, electrónica, de sistemas, programación también, porque los proyectos que hacemos nosotros requieren de todo eso. Entonces requiere uno de sistemas para programar, un electrónico, un mecánico, un eléctrico. Aquí casi en Silesia no hay muchos eléctricos, hay muy pocos. Pero lo que se requiere aquí en el área es el centro, más ingenieros. Entonces, si uno llega con ingeniería o que estudia la maestría aquí y vemos que eres, que te gusta lo que estás haciendo y también te gusta convivir con las personas porque es muy importante trabajar en equipo, pues ya te vamos seleccionando y diciendo cuando haya oportunidad, mira, él es bueno, entonces cuando haya un proyecto, lo vamos jalando. Muchos de aquí han llegado así como les digo, y ya después de aquí es para tener ya el doctorado, te piden que también des clases. Entonces hay compañeros míos que empezaron siendo mis alumnos también hace varios años. Uno que se llama Noé, él estuvo aquí conmigo desde que salió del tecnológico, llegó conmigo a hacer como prácticas profesionales y después estudió la especialidad y después de ahí estudió la maestría y se siguió con el doctorado y ahorita está trabajando aquí con nosotros en mi área. Pues así cuando llegan conmigo así chiquitillos, así decimos que son nuestros hijos. Ya el hijo ya empezó chiquitillo, ya es colega, pues ya es doctor también igual que yo. Pero sí llegó él llegó en el 2011 conmigo
les digo, si uno trata bien a los estudiantes, cuando ya van creciendo, obviamente, con los estudios, siempre hay como respeto pues conmigo y con ellos, tanto yo para ellos como ellos para mí. Eso es como que muy, pues con él me llevo bien, con todos los alumnos, nunca he tenido ningún problema con nadie. Prefiero yo si me encuentran en la calle, que me saluden y que digan así, saludar, ¿no? Bien. Porque hay veces que si uno los trata mal, hay veces que hasta se esconden, ¿no? Que digan, aquí viene el maestro, no lo quiero ni ver. Entonces, y así como, aunque a lo mejor me lo encuentro y si yo lo traté mal, pues, y si yo le quisiera hablar, ni siquiera me va a pelar, ¿no? Entonces mejor. Yo siempre he sido así, mejor sociable con los alumnos, no tener problemas y llevármela bien con ellos. No hay mejor dicha o mejor regalo que así que te saluden y que te aprecien, ¿no? Porque yo sí he tenido maestros también así en el TEC, que les digo que me dolía la panza, ¿no? De llegar a su clase. Entonces, ¿para qué llegar a estresar? Yo sí me estresaba cada que tenía clase, que era de 8 a 10 de la noche, como 2 días. Y cada que iba a llegar así a la clase, sí sentía un dolor así en la panza, como si me doliera del baño. Pero era puro estrés con él, porque no era así accesible ni buena onda. Era muy gacho. Y había maestros que sí eran buena onda. Entonces con ellos maestros sí me llevaba muy bien y le entregaba las tareas y todo, muy bien. Y los maestros que te dan oportunidad así como de hacer ejercicios y pásale al pizarrón un punto más, órale, así como que va uno con más ganas y te da gusto estar ahí en la clase. Pues por eso de ser, cuando ya sea maestro igual puede ser como ellos, no como los otros gachos, porque así como que no a mí no me gusta. No me gustó que me trataran así y no me gusta tratar así a los alumnos como ustedes. Entonces, cuando ustedes ahora estén de este lado, tampoco traten así como, obviamente a lo mejor hay unos maestros que hay ahorita con ustedes que a lo mejor son especiales, ¿no? Y ya cuando terminen su maestría o doctorado, no sé si sigan estudiando, no traten así como a los alumnos como los trataron ustedes. Trátenlos mejor. O como los trataron algunos maestros, no todos son gachos. Por eso me gusta tratarlos bien así, no ser tan gacho con los alumnos. Entonces, seguimos, entonces ya despejamos de aquí. En la siguiente ecuación te dice a donde B0 la velocidad inicial, reemplazamos a B en la ecuación 1 y tenemos que dx en dt es B0 más A por T, que es lo que estamos reemplazando aquí, da B0. B es igual a B0, ¿no? Entonces, lo que estamos sustituyendo es nada más lo que tenemos de la B, que es igual a B0 por A por T. Ahora llamamos x0 el valor inicial de x, integramos, tenemos. Ahora con dx, aquí, ahora vamos así como que vamos al revés, ¿no? Primero la aceleración, primero fue la x, y luego la b, y luego la t, la aceleración. Ahora vamos al revés. Pues ya tenemos aquí dx igual a b0 por a más a por t. Despejamos para eliminar las derivadas, entonces dx es igual a b0 más at por dt. Entonces ahora sí integramos cuando x0 es igual a un tiempo 0, pues va a ser los límites inferiores, límite superior, límite inferior de x sería x0 hasta x, y el límite de la diferencial del tiempo sería 0 a t de b0 más a por t por dt. Entonces integramos para eliminar la derivada, sería x0, o digo x menos x0, que es el límite superior menos el límite inferior. En la segunda integral tenemos b0, es una constante, la sacamos de la integral, y sería la b0 dt, entonces sería una t a la integral de t límite superior
Luego la aceleración, ahí la aceleración también se saca como una constante y se tiene que es una derivada de t con respecto a t. Entonces sería la integral, que es una t cuadrada entre 2. Entonces si despejamos la x, que sería la x final, x es igual a x0 positiva por más b0 por t más 1/2 de la aceleración de t cuadrada. Esa es la ecuación número 7. También podemos usar la ecuación 4 y escribir. La ecuación 4 dice que es a aceleración es igual a b por db en dx. Entonces, b es igual a db en dx y a es igual a una constante. b por db es igual a por la dx. Si despejamos ahí igual a la derivada de x. Lo único que se está haciendo ahí es dejar b db igual a por dx. Integrando ambos lados para eliminar la derivada. Y ahorita le seguimos. Lo único que se está haciendo ahí son las integrales, obviamente para eliminar las derivadas. Lo único que vamos a hacer son las puras ecuaciones, ¿no? Integrales no, casi no vamos a... Creo que nada más viene una de los ejemplos, pero es sencillo. Todas las demás son las ecuaciones. Yo les diría a ustedes, los que ahora sí que es mi punto de vista y ya ustedes dicen si sí o si no, ¿no? Pero es preferible seguir estudiando un poquito más hasta donde puedan. Porque si todavía no se casan, ya cuando uno está casado, pues se complica, no es imposible, se complica nomás, pero pueden seguir estudiando para que se les pueda abrir un poquito más de puertas. Ya, hay unos compañeros suyos que también cuando ya tengo varios años aquí, entonces dicen es que ya quiero trabajar para tener dinero. Entonces, es bueno, pero hay veces que ya cuando traes dinero en la bolsa, ya no quieres estudiar. Ya te pones a traer dinero, gastar aquí, gastar allá, comprar aquí, comprar allá, comprar lo que ustedes quieran. Eso es bueno. Pero si quieren seguir estudiando, te van a matar un poquito más de tiempo, pero a lo mejor les van a pagar un poquito más. Mis compañeros que les comentaba, hay unos que desde que salimos del tecnológico, hace varios años que ya no los veo, pero estuvieron trabajando ahí en MAVE. Unos probaban estufas, otros probaban refrigeradores, alguien de metrología y también tiene metrología. Siempre hacen lo mismo. Siempre hacen lo mismo, ¿eh? Diario lo mismo, diario lo mismo, diario lo mismo. Y es aburrido. Ahí vamos, ¿eh? Y luego después de ahí, aquí seguimos. No, le comentaba que sí está trabajando así, yo había estado trabajando y sí es aburrido. Uno se inquieta por hacer cosas. Y en cambio aquí nosotros hacemos cosas diferentes. No siempre hago lo mismo. Aquí llega un proyecto y oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Pues vamos a entrarle. No, nunca lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo. Y aquí cambiamos todas las áreas. Bueno, siempre hago diferentes. Lo que sí aprendí a hacer son los análisis de elementos finitos. Esos de elementos finitos eran a veces diferentes porque llega una parte mecánica de una fábrica, ahora de otra máquina mecánica de otra parte, entonces acá analizarlas o hacer diseño de las nanopartículas, máquinas para nanopartículas, hice un tiempo. Luego montamos equipos de monitoreo de emisiones en Tuxpan, Veracruz, en la termoeléctrica. Hicimos un dispositivo para medir combustible en NASA, el glider, que ustedes lo estamos haciendo. Entonces aquí es cosa de que ustedes digan, ¿voy a hacer siempre lo mismo o quiero avanzar, quiero conocer más?
Y ellos sí les pagaban bien, pues, pero siempre hacían lo mismo. Y les digo que había chicos conmigo que eran muy buenos, pero ahí se quedaron. Les gustó el dinero, cosa fácil. Ahí se quedaron 15, 20 años haciendo lo mismo, pero les pagaban bien. O en administración, ¿no? Va subiendo, pero en administración. En administración también. Y hay algunos que, pues como yo aquí estoy en esta área, pero a veces estoy en el taller o salimos, no siempre estoy aquí en la oficina, bueno, aquí en mi lugar. Y hay muchas personas que les gusta estar aquí, o sea, en la oficina, no salir. O hay otras personas que les gusta estar afuera, no tener en un lugar cerrado porque se les da claustrofobia. A uno les da estar aquí encerrados y a otros les da estar afuera. Entonces, nosotros casi la mayoría que estamos aquí en el CDC es una parte aquí adentro, en la oficina, y otra parte afuera. Los proyectos son afuera, bueno, no hacerlos, sino montarlos e irlos a probar. O sea, lo que hacemos aquí es construirlo aquí, lo probamos aquí y luego montamos en donde va a ser la empresa del cliente. Entonces allá vamos y montamos todo. Aquí hacemos el diseño, la medio construimos para probarla y después desensamblarla y la llevamos a su lugar donde va a estar. Es lo que hacemos aquí en el CDC. Eso. Y hay mucha gente, digo, a lo mejor no nos pagan así muy estratosférico, pero pues está bien. Aquí hacemos lo que nos gusta, pues. A mí me gusta a veces dar clases, estar en la construcción, hacer pruebas, es lo que me gusta, pues. Así me la he llevado yo. Aquí llegué en el 98, bueno, en el 94 y luego me salí, hice mis prácticas y llegué en el 98 a titularme de ingeniero, y después desde ahí ya hice la maestría, luego el doctorado y ya me quedé aquí, pues, desde el 98. Entonces, por eso les digo, es llegar aquí y desenvolverse y no quedarse siempre con lo que te den, ¿no? ¿Sabes que ya terminé? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Y no así como que ya terminé, ya no me pidió nada más. Si no me pide más, no hago más. Pues es decir, llegar y ya terminamos, ¿qué sigue? ¿Vamos a hacer otra cosa? Hacemos. Cosas de ese tipo que sean accesibles. Todos ustedes, ¿no? Entonces seguimos, que ahora tenemos la integral de la velocidad de B, con una velocidad inicial de 0 hasta B y una posición de 0 hasta X. Para eliminar las integrales, o la derivada, perdón, hay que integrar. Entonces sería B, la integral de B, tenemos una B de B, entonces sería una integral B cuadrada entre 2, menos B otra vez, como tenemos la inicial también, igual, será B cuadrada las dos, igual a una aceleración, esa sí es una constante, y luego sería X menos X0. Entonces, al hacer velocidad final 0, o velocidad es igual a la velocidad inicial, que es positiva, la pasamos para del otro lado, y como es un 2 el del lado de izquierdo, para pasarlo para el lado derecho, tenemos que multiplicar a 2a veces el área por X menos X0. Esa es la ecuación número 8. Ahora dice, las tres ecuaciones, la 6, la 7 y la 8, que hemos reducido, o deducido, mejor más bien dicho, deducido, proporcionan relaciones útiles entre las coordenadas de posición, la velocidad y el tiempo, para el caso del movimiento uniformemente acelerado. Una vez que se hayan reemplazado los valores apropiados para de A, de B0 y de X0, se debe definir primero el origen 0 de X y elegir la dirección positiva a lo largo del eje. Esta dirección servirá para determinar los signos de A, B y X0. Entonces así es, si nosotros decimos que el 0 hacia la derecha es positivo, hacia la izquierda negativo, del 0 hacia arriba positivo, y del 0 hacia abajo negativo. Eso va a ser todo.
Entonces nada más estas tres ecuaciones son las que vamos a utilizar, pero teníamos que saber de dónde vienen. Después viene el movimiento de varias partículas. Cuando varias partículas se mueven independientemente sobre la misma recta, se escribirán las ecuaciones independientes del movimiento de cada partícula. Cuando sea posible, se empezará a registrar el tiempo desde el mismo tiempo inicial. Para todas las partículas y los desplazamientos se medirán desde el mismo origen y en la misma dirección. En otras palabras, se utilizará un reloj único y una sola escala de longitud. Movimiento relativo de dos partículas. Consideremos las dos partículas A y B en movimiento sobre la misma línea recta en la figura 7, ahorita la vemos. Si las coordenadas de posición de X y de XA y XB medidas a partir del mismo origen, la dirección de XB menos XA se define como la coordenada de posición relativa de B con respecto de A y se designa XB diagonal A. Entonces tenemos que la coordenada de posición o la diferencia de posición de la coordenada de posición relativa de B con respecto de A es igual a X de B menos X de A, o bien X de B va a ser igual a X de A menos X de B entre X de A, entre A, B y A. Esas son las ecuaciones que vamos a usar también cuando es un movimiento relativo. Vamos a que la copien nada más la ecuación para que la tengan y después se las mando ya en el documento, ¿no? Entonces X de B con respecto de A es igual a X de B menos X de A, nada más. O bien X de B es igual a X de A positiva más X de B con respecto de A. Entonces aquí, miren, X de A y X de B con respecto de A. Esto va a ser igual a X de B. La distancia X de B va a ser igual a X de A más X de B con respecto de A. Si el signo de X de B con respecto de A es positivo, indica que B está a la derecha de A. Y si es negativo, indica que B está a la izquierda de A. Independientemente de las posiciones de A y de B respecto al origen. La tasa de variación de X de B con respecto de A se conoce como la velocidad relativa de B con respecto de A y se designa por B de B con respecto de A. Derivando la ecuación 9, entonces escribimos la velocidad de B con respecto de A es igual a B menos la velocidad de A. Así. O bien B es igual a la velocidad de A B de B con respecto de A. Esa es la ecuación número 10. Si el signo de B con respecto de A es positivo, indica que B es visto desde A y se mueve en la dirección positiva. Si el signo es negativo, indica que B se mueve en la dirección negativa. La tasa de cambio de B con respecto de A se conoce como la aceleración relativa de B con respecto de A y se designa aceleración B con respecto de A. Derivando la ecuación 10, escribimos entonces ahora va a ser la aceleración es la derivada de B, entonces sería A de B con respecto de A es igual a la A de B menos A de A, o la aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración de B con respecto a A. Esas son las ecuaciones. ¿Le seguimos? Nomás vamos a ver las puras ecuaciones, bueno, la teoría. Ya vamos a dejar los ejercicios para la siguiente clase. Y ya con eso terminamos dinámica. Y vamos a ver un poquito de transferencia ahí, para que así que se lleven algo más la parte de mecánica estática, dinámica y transferencia del calor. No son ejemplos complicados tampoco los de transferencia.
Y hay muchos ejemplos para intercambiadores, por ejemplo, ¿no? Pero no vamos a ver intercambiadores, nada más vamos a ver las aplicaciones. ¿Cuáles son las principales de transferencia del calor? Que sería la convección, la conducción y la radiación. ¿Y cómo se da? Eso es lo que vamos a ver. Entonces ustedes me dicen y ahorita hasta donde es la teoría de este tipo ya le dejamos ahí. ¿Le cambiamos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, ahí va. Estamos aquí. Movimientos dependientes. Algunas veces la posición de una partícula dependerá de la posición de una o de varias partículas. Se dice entonces que los movimientos son independientes. Por ejemplo, la posición del bloque B, aquí lo estamos viendo en esa figura 8, depende de la posición del bloque A. Y el bloque imaginariamente, si yo recorro el bloque A hacia arriba, entonces el bloque B va a ir hacia abajo. Dame cuenta como si fuera un sub y baja. Si yo subo el bloque A, el bloque B va a ir bajando porque se va a estirar la cuerda que tiene de D hacia E. Se va a hacer más grande. La cuerda de A a C se va a hacer más cortita, entonces va a crecer la D hacia E y la B hacia G también va a crecer. Entonces dice, depende de la posición del bloque A. Como la cuerda A, C, D, E, F y G tiene la longitud constante, como la longitud de las posiciones de la cuerda C, D y F, G, o F, es lo mismo. Debería decir enrolladas, pero me equivoqué. Enrolladas alrededor de las poleas también permanecen constantes. Ya lo que tenemos en la posición de CD y la posición de EF son constantes. Se deduce que la suma de las longitudes de los segmentos AC, D, E y FG son constantes. Teniendo en cuenta que la longitud del segmento AC difiere de X de A únicamente por una constante y análogamente la longitud de los segmentos de E y FG difiere de X de B, solo por una constante escribimos. Entonces X de A, ahí lo tenemos, va a ser igual a 2 veces X de B, igual a una constante. ¿Por qué tenemos 2 veces X de B? Porque si se fijan, la E, D y FG son 2 veces lo que es la X de A. Por eso es 2 veces X de B. En una nada más tenemos una X de A que sería la cuerda de CD. Pero en la cuerda de X de B tenemos lo que es la cuerda de la DE y la cuerda de GF. Y ahí son 2. Ustedes me dicen.
Ustedes me dicen. Doc, ahí en la tercera línea sería que los movimientos son dependientes, ¿no? Más bien. Sí, son. Bueno, lo voy a checar. Y si son dependientes, ya les corrijo. Ah, ok. Sí, déjalo a punto de una vez. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero voy a checar donde lo saqué. Y dependientes. Dependientes o independientes. Página. Otra vez cuál es. Y ya. Movimientos dependientes. A lo mejor sí tiene razón porque como el título dice que es movimientos dependientes, te dice que entonces que los movimientos son dependientes. Puede ser. Déjalo checo y las corrijo en la presentación. Ok, igual ya lo terminé. Sí, entonces ya seguimos. Como solo una de las dos coordenadas x de a y x de b se puede elegir arbitrariamente, decimos que el sistema representado en la figura 8 tiene un grado de libertad. De la relación entre las coordenadas de la posición x de a y x de b se deduce que si se da x de a un incremento, el incremento es x de a, es decir, si se baja el bloque a una cantidad x de a, la coordenada x de b recibirá el incremento x de b va a ser igual a menos un medio de x de a. Esto es, el bloque b se elevará la mitad de esa cantidad, lo cual se puede comprobar directamente en la figura 8. Si decíamos que si el x de a sube, baja. Entonces va a estar así. En el caso de los bloques de la figura 9, observamos de nuevo que las longitudes de la curva que pasa por las poleas es constante y por tanto se debe cumplir la siguiente relación para las coordenadas de posición de los tres bloques. Entonces aquí tenemos 2 veces x de a más 2 veces x de b más una x de c igual a constante. Ahorita vemos la figurita número 9. Aquí está la figurita 9. Miren. Entonces tenemos x de a, tenemos 2 veces donde está el bloque b y 2 veces donde está el bloque c. Las 2 veces sería, este es x de a, estas dos son las 2 veces y estas dos son las 2 veces. Entonces aquí por eso decimos que x de a es 2 veces x de a más 2 veces x de b más x de c. Entonces aquí tenemos, al revés, yo lo estaba diciendo de aquel lado, ¿no? Pero x de c es igual a 2 veces x de b, que sería el bloque b, y 2 veces en el bloque a. Sería esta y esta 2, esta y esta 2, y esta 1. Por eso tiene aquí 2 veces x de a más 2 veces x de b más x de c. 1, 1, 1, 1, 1. Una, 2, 2, 1.
Sí, puesto que se pueden elegir arbitrariamente dos de las coordenadas, decimos que el sistema mostrado en la figura 9 tiene 2 grados de libertad. Cuando la relación entre las coordenadas de posición de varias partículas es lineal, existe una relación análoga entre las velocidades y entre las aceleraciones de las partículas. Por ejemplo, en el caso de los bloques de la figura 9, al derivar 2 veces la ecuación obtenida, escribimos entonces tenemos que es la derivada de en la posición, tenemos A, ¿no? Entonces va a ser en la ecuación anterior, que sería la 13. A ver, déjame regreso. Aquí tenemos 2 veces XA más 2 veces XB más XC. Y acá tenemos esa misma ecuación, pero ahora la vamos a derivar. Entonces sería 2 veces velocidad de A más 2 veces velocidad de B más la velocidad de C. Ahora si derivamos la velocidad, entonces sería 2 veces la aceleración más 2 veces la aceleración de A más 2 veces la aceleración de B más la aceleración de C. O si es al revés, decimos la aceleración es la derivada de B y la B es la derivada de X. Entonces esas son las 3 ecuaciones que vamos a hacer. Y entonces ahí le dejamos porque ya viene el ejemplo número 3. Pues nada más eso. Dime. Ahí no se toma en cuenta, digamos, el signo hacia dónde va la velocidad. No, aquí no. Ya después de esas son las puras, son las ecuaciones, mira, son en la figura 9. Nada más lo único que nos está diciendo cuáles son las cuerdas, que son ahora sí que la posición o la relación. Si te fijas, X de C es una cuerda, X de B tiene 2 cuerdas, que serían las 2 verticales, y X de A tiene 2. Entonces estamos nada más diciendo que son 2, 2 y 1. No estamos diciendo más que la velocidad sube. Ya en el enunciado te dirá que la posición de la bloque A sube con una velocidad positiva, y entonces la velocidad de B va a bajar con una velocidad negativa. Entonces es lo que se quiere decir. O sea, tú tienes, cuando ya está el enunciado del problema, ahí sí te van a decir la velocidad del bloque A se sube o sube hacia arriba con una velocidad constante de tanto. Pero el bloque B va a bajar una velocidad ahora negativa. Ahí es donde vamos a hacer los signos, nada más. Pero ahorita nada más es quién es. Aquí lo único que es la constante, que sea 2 veces de X de A más 2 veces X de B más 2 más X de C. Y en la velocidad sería 2 veces de A, 2 veces de B más C. Y la aceleración 2 veces de A más 2 veces de B más C. Eso es lo único, nada más. Ya después ahí entonces ahora sí, en la solución de los ejemplos, vamos a ir viendo que ahora sí serían positivas o serían negativas. Y ahí nos vamos a dar cuenta que es, si en los bloques de A tú los subes, entonces el bloque de B va a bajar. Y al revés, si este bloque de B lo subes, entonces la velocidad de A o del bloque A va a bajar. Entonces va a ser de positiva a negativa, y esta de negativa a positiva. Ahí es donde vamos a encontrar los signos. Sí, por eso preguntaba. Ok, Doc. Sí, ahí sí. Pero ya en el ejemplo lo vamos a ir viendo. Entonces ya ahí le dejamos. Entonces nos vemos el miércoles. Al rato les envío nada más unos ejemplos de torsión de lo que vimos ayer, y ya eso es todo. ¿Vale? Sale, Doc. Entonces nos estamos viendo. Que tenga buen día. Sí. Buenas tardes y gracias. Nos vemos, profesor. Gracias. Profe.